Atributos de Dios. Un viaje por las Sagradas Escrituras hacia el corazón de Dios. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Atributos de Dios. Un minucioso e intenso estudio de la palabra de Dios, expuesto por el pastor de la Iglesia Bíblica Reto a la Esperanza en Canarias, Juan Luis Vadillo Romero. Desde el canal cristiano de comunicación Luz a las Naciones, ponemos a vuestra disposición este espacio de radio. Atributos de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Atributos de Dios, todas las semanas en Radio Luz a las Naciones. Buenos días a todos y bienvenidos a todas las visitas y a cada quien de los que estamos aquí. Que Dios nos ayude a poder aprovechar este tiempo, que sea Dios quien nos hable y que lo haga como Él solamente lo va a hacer, por la bendita y santa palabra de Dios a través de su Espíritu Santo. A mí me gustaría orar antes de empezar y dejar este tiempo, como siempre, en las manos de Dios. Amén. Pues Señor, gracias. Gracias por ser tan bueno. Gracias por tu paciencia, gracias por tu fidelidad. Gracias por este tiempo que tú has preparado para cada quien de nosotros, donde deseamos oír tu voz, deseamos obedecerla y ser más como Cristo. Señor, que tú nos capacite por la vida de tu Espíritu Santo para poder comprender en verdad cómo eres tú, quién eres tú, oh Dios, y que esta comprensión nos lleve a hacer lo que tú realmente nos has dejado como ejemplo, la persona de Cristo, y como resultado ser más como Él. Gracias, bendito Dios, por lo que tú pudieras hablarnos en esta mañana a través de tu palabra, que tú abras nuestros corazones, nuestras mentes, nuestros oídos espirituales, y que nos dé la gracia para obedecer lo que tú demandas de cada quien de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a seguir con los atributos de Dios, lo que estamos llevando a cabo los domingos, y llevamos varios, no sé, son 25, quedan algunos más, quedan todavía bastantes, porque Dios es tan bueno que nos ha dejado en una manera tan explícita como Él es, como Él se ha revelado a sí mismo en su palabra, y como bien hemos dicho en reiteradas ocasiones, si quieres estudiar los atributos de Dios, está bien los libros que nos acompañan, eso es algo muy bueno, sobre todo de personas que nos han dejado un legado en cuanto a su cristianismo, pero la mejor manera en lo particular es cuando leemos nuestra Biblia y vamos marcando cada uno de los atributos de Dios que aparece. ¿Y dónde leemos? Bueno, yo aconsejo desde Génesis a Apocalipsis. Ese es el sistema de lectura, ¿verdad? Y acabamos, volvemos a Génesis, vamos a Apocalipsis. Deberíamos de tener el tiempo para esto, para leer la Biblia completa una vez, otra vez, y esa es la norma de conducta en nuestra vida cristiana en cuanto a la fe, lo que la Biblia nos enseña. Bueno, es ahí donde nosotros podemos estudiar los atributos de Dios. Pero la semana pasada estuvimos hablando un atributo que tenía que ver con algo que yo creo que nos ayudó y nos bendijo a todos de manera especial, y por tanto debemos de estar agradecidos a Dios, y tenía que ver con que Dios es un Dios bueno. La bondad de Dios es algo latente a lo largo de todas las Escrituras. Pero hoy vamos a hablar también de la otra característica o el otro atributo, ¿verdad?, que nos enseña junto con la bondad de Dios en Romanos 11:22, que tiene que ver con su severidad. Y dijimos y anticipamos que es el atributo que nos tocaría
Para poder comprender con más exactitud esa bondad de Dios, nos tocaría estudiar la severidad de Dios. Pero me gustaría leer, estuve escuchando un programa, me gustan los programas de preguntas y respuestas del ámbito cristiano, y alguien le hizo una pregunta a un hombre que ya partió con Cristo, fue un gran teólogo, y después de unas reuniones le hicieron una pregunta. Y él es R.C. Sproul, y él contestó de la siguiente manera. En cuanto a la pregunta, le dijeron, ya que Dios es lento para la ira y paciente, le hicieron la siguiente pregunta, y ojo porque esto es algo muy enriquecedor. ¿Por qué entonces, cuando el primer hombre pecó, la ira de Dios fue tan severa y tan prolongada sobre él? Sproul responde, esta criatura que fue hecha del polvo de la tierra, deshonra y profana al Dios santo y eterno. Además de eso, Dios le había dicho, el día que comiere de su fruto, ciertamente morirás. Y lo que pasó fue que en lugar de morir ese mismo día, Adán vivió otro día y fue vestido, aún en su rebeldía, solo por gracia y dentro de las consecuencias de la maldición dadas y la peor maldición dada a aquel que la sedujo, a la serpiente, Dios le promete que sería aplastada por la simiente de la mujer. Y dicen, y él lo dice de una manera indignado, que el castigo fue muy severo. Pregunta él a la iglesia. ¿Qué es lo que pasa con ustedes? Pregunta nuevamente a la iglesia. Esto es lo que está mal con la iglesia cristiana en nuestros días. No sabemos quién es Dios y tampoco sabemos quiénes somos nosotros. La pregunta real es, ¿por qué Dios no fue tan infinitamente más severo? Si tenemos alguna comprensión de nuestro pecado y alguna comprensión de quién es Dios, esa ha de ser la pregunta real. ¿Está siendo así? Es como acaba de responder, más bien preguntando en base a la respuesta. Y esto lo escribí porque es un programa de preguntas, pero como digo, me gusta este tipo de programa cuando son gente bíblica y uno puede ver en cuanto a estas preguntas y respuestas que en verdad nosotros estamos viviendo una generación como Sproul preguntaba a la iglesia. ¿Qué es lo que pasa, dice, con ustedes? ¿Qué es lo que está pasando también, por tanto, con cada quien de nosotros, la iglesia de Cristo? ¿Estamos conociendo realmente a Dios? Porque la iglesia le hizo esta pregunta y había miles de personas en esta iglesia, en Estados Unidos. Le está haciendo una pregunta en base a que Dios fue muy severo con el castigo que decretó a Adán y Eva cuando pecaron contra él. Y él responde sencillamente, Dios tenía que haber sido infinitamente severo. Lo que Dios tuvo fue gracia. Lo que Dios tuvo fue alargamiento en su paciencia, en su misericordia, de dejarles vivir todavía en la tierra para que respondieran de manera correcta nuevamente a lo que ellos no respondieron. Porque ya Dios les advirtió, ciertamente si desobedeces, moriréis. Y no lo hizo. Así que nosotros podemos ver aquí la bondad de Dios, pero también podemos ver la severidad de Dios. Pero cuando hablamos de la severidad de Dios, debemos de saber que seguimos hablando del carácter de Dios. Debemos de seguir sabiendo que seguimos hablando del mismo Dios. Creo que nos gozamos, ¿verdad?, en ver esta bondad de Dios en todo su auge el domingo pasado, cuando hablamos de manera escritural, cuán bueno es Dios. Y dijimos que Dios no solamente es bueno, sino que es bienhechor. O sea, lo que Dios es, lo muestra a través de sus hechos. Y lo ha mostrado sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Toda la creación nos beneficiamos de que Dios es un Dios bueno. Pero luego hablamos que hay una bondad, que es la que Dios está teniendo con los seres humanos, para que en la prolongación o en la longanimidad de su paciencia, esa largura de ánimo que Dios está teniendo frente al pecador, ellos puedan acudir en arrepentimiento y fe y estar a cuentas con Cristo. Y es ahí donde la rebeldía del ser humano se resiste. O sea, Dios es bueno, el ser humano es malo. Y muestra sus maldades precisamente frente a la bondad
de Dios, cuando debería ser de manera totalmente antagónica, ¿verdad? Dios es bueno y está teniendo bondad con nosotros. Deberíamos de aprovechar de esa bondad que es la que nos guía al arrepentimiento. Así que no estamos hablando de otro Dios, seguimos hablando de las perfecciones o de los atributos del mismo Dios que presentamos como un Dios bueno. Y nuevamente reiteramos, estamos hablando de lo que Él es, no es lo que Él tiene. Así cuando hablamos de la severidad de Dios, es también lo que Él es, no es lo que Él tiene por un tiempo. Pero vamos a ver cómo es que la Biblia nos enseña que Dios aplica esta severidad conforme a su carácter frente a la raza humana que se resiste a creer en esa gracia que Dios ha manifestado por medio de la persona de su Hijo Jesucristo. Así que vemos que Dios en su bondad nos está mostrando su severidad. Y nada mejor para acudir a Romanos capítulo número 11, que es el texto base para lo que vamos a exponer, versículo número 22. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. Severidad para con los que cayeron, pero para ti, bondad de Dios, si permaneces en su bondad. De lo contrario, también tú serás cortado. Es decir, que de la misma manera que las Escrituras confirman que Dios es bueno, como de manera categórica nos enseña el profeta Nahum, capítulo número 1, versículo número 7, Dios es bueno, sin lugar a duda. De la misma manera, tan clara y evidente, que la propia Escritura muestra este carácter de Dios en cuanto a su bondad, de la misma manera, también nos está mostrando que Dios es severo. Exactamente de la misma. Registrado en la Escritura. Inspirado por el Espíritu Santo, fue que estos santos hombres de Dios hablaron y escribieron. Así que no podemos, o no debemos, mejor dicho, poner en tela de juicio esta gran verdad que Dios mismo nos está mostrando frente a su propio carácter. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. No estamos hablando de un Dios diferente. Dios es infinitamente bueno, pero también Dios es infinitamente santo y justo. Hemos dicho en alguna que otra ocasión que Dios no trata el pecado con indiferencia, estudiando Romanos, que estamos precisamente, hemos acabado el capítulo número 11, y tenemos este pasaje, o deberíamos de tenerlo muy fresco. Pero porque Dios es infinitamente bueno, santo y justo, es que Dios no trató el pecado con indiferencia, sino que nunca Dios tratará el pecado con indiferencia. Y precisamente Dios nunca tratará el pecado con indiferencia porque Dios es bueno. Y porque Dios es bueno, debe de ser un Dios también severo. ¿Entendemos esto? Si Dios tratara el pecado con indiferencia o ajeno a las consecuencias del pecado, estaríamos tratando a un Dios que no es santo. Y Dios es infinitamente santo. Nunca debemos de olvidar que Cristo fue hecho pecado por nosotros, literalmente, como el apóstol Pablo enseña a los Corintios en su segunda carta, capítulo 5, versículo número 21, al que no conoció pecado, dice que fue hecho pecado para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en la persona de Cristo. ¿Tú crees que Dios trató al pecado con indiferencia? Bueno, Isaías capítulo número 53 nos está hablando 700 años antes de Cristo aproximadamente sobre el siervo sufriente, el Mesías. Y nos está hablando de una manera más extensa, más copiosa, cómo fueron los sufrimientos de Cristo. Y de manera especial nosotros podemos ver que con todo Jehová quiso quebrantarlo. Quien lleva a cabo el sacrificio de Cristo, sin lugar a duda, por medio de todo el despliegue de las páginas de las Escrituras, es el mismo Dios, Padre. Si Dios no ha tratado el pecado con indiferencia, ¿verdad?, para que nosotros podamos ser salvos por medio del sacrificio de Cristo, si Cristo fue hecho pecado y maldito por nosotros como consecuencia del pecado en cada quien de nosotros, debemos de recordar siempre que Dios nunca tratará al pecado con indiferencia, no solamente a nivel universal, sino también a nivel individual en cada uno de nosotros. Nunca lo hará.
A veces pensamos que porque el castigo no viene, ¿verdad? Dios es un Dios que simplemente está siendo indiferente a lo que vivimos. A veces inclusive porque el castigo no viene cuando fallamos o pecamos, o quienes no tienen a Cristo generalmente, aunque también entramos dentro de la iglesia, aparentemente pensamos que Dios olvidó. O el engaño pudiera haber sido tan grande en nosotros que nosotros hemos medido el pecado dentro de nosotros y hemos concluido que Dios ya pasó por alto o nos perdonó. ¿Sabes? Dios nunca jamás perdonará un pecado donde dicho pecado no haya sido ¿qué? Confesado. Jamás lo hará. Y si estamos pensando que Dios lo puede hacer o lo ha hecho, es que somos esa iglesia. Como Sproul preguntaba, ¿qué pasa con vosotros? No estamos conociendo al Dios de la Biblia y por tanto tampoco nos estamos conociendo a nosotros mismos. Por eso es tan importante lo que estamos haciendo en esta serie de clases de los atributos de Dios en los domingos y también en las redes sociales donde está y en Radio Luz a las Naciones. Es importantísimo. Es sumamente importante. Y este es el engaño dentro de la iglesia cristiana. Este es el engaño de cada quien de los que pudieran estar esta mañana y no conocen a Cristo, pensar que Dios no está castigándonos, por tanto Dios está siendo indiferente con tu pecado no confesado. Y Dios lo que está teniendo es otro atributo que hemos compartido, paciencia. Lo que Dios está teniendo es misericordia. Recuerda que Dios jamás nunca tendrá por inocente al culpable. De ningún modo, dice también la palabra de Dios, bajo ningún concepto Dios tendrá jamás de los jamases a ningún hombre inocente cuando se es culpable. Eso es lo que estamos viendo también por medio de los atributos. Entonces, Dios no ha tratado al pecado con indiferencia. Dios nunca lo va a hacer. La bondad de Dios nos presentó el domingo pasado la propia palabra que nos está brindando el tiempo a cada quien de nosotros y las oportunidades para poder ser salvos en nuestros días. La bondad de Dios nos presenta esa largura de ánimo. La bondad de Dios presenta esa puerta abierta de su gracia para que nosotros podamos acudir en arrepentimiento y en fe a la persona de Jesucristo y ser salvos de la ira venidera, de ese juicio del gran trono blanco, donde estarán solamente los inconversos, los incrédulos, que partieron de esta vida sin haber aprovechado esa largura de ánimo en la bondad de Dios y en su paciencia para que se arrepintieran. Así que la bondad de Dios nos está dando ese tiempo. Pero ¿qué ocurre? Que cuando el tiempo de la bondad de Dios está siendo dado a los hombres y los hombres rechazan, y es aquí donde entramos en cuanto a la severidad de Dios, rechazan esa bondad de Dios, entonces simplemente deberían de vivir en vilo, esperando de manera inminente la severidad de Dios. Y lo digo en esta manera porque no lo sabe. Si Dios tendrá un solo momento más de bondad o de misericordia o de paciencia, ninguno de nosotros lo sabemos. Entonces cuando el ser humano que Dios está mostrando esta bondad para que se arrepienta, abusa de esta bondad de Dios, simplemente está quedando expuesto frente a un abuso de la bondad de Dios, donde lo que está pronto a recibir es su severidad. Cuando alguien abusa de la bondad de Dios, precisamente la severidad de Dios es que Él no sabe, o ellos no saben, ¿cuándo será el momento en el que Dios pudiera cerrar la puerta de gracia y por tanto no ser salvos? Así que el pecado más terrible que pudiera acontecer en la vida del ser humano es aquella persona que, viendo que Dios es bueno, rechaza de manera voluntaria y permanente dicha bondad de Dios. Entonces está abusando de esa bondad de Dios. Y el pecado más terrible precisamente es este rechazo permanente a aquel quien es el único Dios y el único mediador entre Dios y los hombres. Se llama Jesucristo hombre. Y quiero que lo veamos como nos lo está presentando Dios mismo. Eso es el pecado más terrible. Si tú estás escuchando el Evangelio aquí, día tras día, digo a quienes no tenían a Cristo, y sigues rechazando a Cristo, está rechazando esa bondad de Dios. Entonces, ¿tú eres un abusador de la bondad
de Dios. Y tú estás expuesto a una amenaza de un Dios severo que te está advirtiendo que el mismo Dios, que es un Dios bueno, el mismo Dios, el mismo texto, el mismo pasaje, dice que también es un Dios severo. Esto debería de hacerte no dormir esta noche, a menos que te pongas a cuentas con Él. Pero si esto no te preocupa, tú estás en un serio problema en cuanto al concepto de quién es Dios. Si tu vida pecaminosa persiste en seguir en pecado y no aprovechar esta bondad que Dios te está brindando hoy, en esta mañana, en este momento, tú eres un abusador de la bondad de Dios. Te lo digo con todo el amor de Cristo, pero si algo tengo presente en mi vida es hablar claramente del Evangelio. No tengo compromiso con ningún hombre más que con Dios. Y si hago lo que Dios dice, agradaré realmente a los hombres. Y si no le agrado diciendo lo que Dios dice, me preocupa menos que nada. De verdad. Pero con todo el amor y toda la misericordia, aplicando primariamente para con mi propia vida, si yo hago caso omiso a esta permanente bondad que Dios me muestra cada día, y hoy nuevamente lo está haciendo, yo estoy en un serio problema. Tú estás en un serio problema. Y digo esto porque más seriamente el problema, o problema más serio que el propio engaño en tu propia vida, es algo terrible. Vivimos tiempos donde la propia iglesia, me gustó mucho este programa, yo aconsejo que lo podáis, las respuestas son 2, no sé si 3 minutos, yo la he escrito escuchándola, volví hasta que pude escribirlo todo. ¿Qué pasa con vosotros?, dijo Sproul. Se indignó, bueno, lo dice en medio del programa en una manera indignado, antes de morir. ¿Qué es lo que pasa con la iglesia de Cristo? Que se está atreviendo a juzgar a un Dios bueno, precisamente porque el hombre es malo. Y está acusando que Dios fue tan severo. Dice, ¿tan severo Dios? Dios mostró gracia y misericordia nada más. Cuando Adán debería de haber muerto junto con Eva, ¿sabe cuánto tiempo duró a Adán? ¿Siguió viviendo? ¿Alguien sabe? 930 años. Génesis 5:5. 930 años que Dios permitió. Y decimos que Dios fue severo, pero precisamente aquí es donde radica el error en la mente de quienes creen que ellos tienen el tiempo para controlar el juicio de Dios, las advertencias de Dios. ¿Sabe? Dios está siendo tan bueno con nosotros, que nos está hablando la verdad de lo que no solamente puede hacer en nosotros, sino de lo que acontecerá en nosotros si nosotros no respondemos a esa bondad. Y mira qué especial es, si nosotros no respondemos, lo cual significa que tienes el tiempo hoy de responder a esa bondad de Dios. ¿No te parece eso algo grandioso? Es grandioso, es grande. Dios está siendo infinitamente bueno. No olvidemos que Dios también es infinitamente santo y por tanto Él es un Dios severo, aunque se duela del castigo, como dice la Biblia. Si honestamente tú pudieras preguntarte o responder a la pregunta, ¿cuánto tiempo llevas escuchando del Evangelio? ¿Cuánto es el tiempo, a quienes no tenían a Cristo, y yo sé que aquí hay gente entre nosotros que no tienen a Cristo, cuánto es el tiempo que tú llevas escuchando el Evangelio de la gracia de Dios? Ese es el tiempo que Dios te está dando tiempo para arrepentirte. Ese es el tiempo de su bondad. Pero ¿sabes otra cosa? De la misma manera que te está dando el tiempo para escuchar el Evangelio, Él puede pedirte cuentas hoy mismo. Y si tú simplemente sigues pasando los días, o sea, si lo que decimos hoy, quienes no tienen a Cristo, persisten en levantarse mañana, si Dios lo permite, y seguir en este pensamiento, bueno, eso se llama abusar de su bondad. Y entonces estás en serios problemas nuevamente, valga la redundancia, porque pudiera cerrarse esa puerta de gracia. Estamos asustando, ojalá, yo muchas veces lo digo, ojalá, pero no ese es el problema. O el problema es ese, que nos asusta, o nos asustáis quienes no tienen a Cristo con esta gran verdad. Dice en Romanos 11:21, dentro del contexto de lo que venimos viendo, del versículo número 22, pues si Dios no perdonó las ramas naturales, tampoco a ti, verlo de manera individual, personalmente a tu propia vida si no tienes a Cristo, tampoco a ti te perdonará. Es de manera clara y evidencial que la Biblia nos dice lo que nos está diciendo de manera enfática, personal, a tu propio corazón. Si no lo hizo con el pueblo escogido suyo, es decir, con la nación de Israel, esto lo hemos tratado hace poco.
tampoco lo va a hacer con ningún ser humano. Mira lo que dice, tampoco a ti te perdonará. Dentro del contexto de rechazar la bondad de Dios, porque es dentro del contexto que los judíos rechazaron esta bondad, por tanto rechazaron al Mesías prometido y persistieron en su incredulidad, no queriendo saber nada de Cristo. Y creo que es la mejor versión que expone frente al paralelo del original, lo que nos enseña en Romanos 2, versículo número 4 al versículo número 11, en la Nueva Traducción Viviente. Me encanta cómo lo dice. Digo, si alguien no ve la claridad con la que el texto en sí nos está enseñando este pasaje, ¿cómo responder estas tres preguntas que encontramos en el versículo número 4? Hay tres preguntas que en verdad yo creo que se resume este tiempo de bondad que Dios está brindándote todavía al día de hoy. El tiempo que Dios está dándote para responder a estas tres preguntas. Y veo luego uno la respuesta, por el cual el hombre no responde a Dios de manera tan evidencial que hay que ser muy ciego para no ver lo que está tan claro. Y dice en la Nueva Traducción Viviente, en el versículo número 4, Romanos capítulo número 2, ¿no te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? Mira, antes dijimos, tampoco a ti te perdonará si tú rechazas la bondad de Dios. No lo hizo con el pueblo de Israel, y que tú lo tienes que ver de manera muy personal e individual. Esto también, si tú no tienes a Cristo, no te das cuenta tú que no tienes a Cristo, aunque no estamos excluidos ninguno de nosotros, pero donde quiero llevar es este punto más a los incrédulos. ¿No te das cuenta de lo bondadoso? ¿Tú no estás viendo lo bueno que Dios está haciendo contigo? Lo tolerante que está haciendo contigo cuando merecerías el juicio divino en el momento que rechazas a Cristo. Por tu pecado hereditario de Adán, ya cada quien de nosotros mereceríamos el castigo divino de Dios. Sin embargo, Dios, igual que hizo con Adán y Eva, extendió su misericordia. La longanimidad de Dios para con ellos fue la misma que está teniendo para con nosotros. Nos está dando el tiempo dentro de su bondad, en el ámbito de la misericordia, que nosotros seamos guiados al arrepentimiento. ¡Qué Dios tan bueno! Y frente a esta verdad contextual que el apóstol Pablo está presentando, es que dice, ¿no te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? Una pregunta. Segunda pregunta, ¿acaso eso no significa nada para ti? ¿Acaso todo esto no significa nada para ti frente a este mensaje tan bueno de gracia que Dios está dándote frente al tiempo para que te arrepientas dentro de su bondad? ¿Esto no significa nada para ti? ¿Pudieras tú estar en esta mañana pensando en otra cosa que fuese más importante que el destino de la eternidad para contigo? ¿Sabes que está en juego tu propia eternidad? ¿No significa esto nada de verdad para ti? Bueno, es lo que nos está enseñando Pablo. ¿Acaso eso no significa nada para ti? Lo más grandioso, lo más enriquecedor, la salvación tan grande que nos está enseñando la propia palabra de Dios, que no debemos dejar escapar, no significa nada para ti cuando Dios está dándote el tiempo hoy para que te arrepientas y crea en aquel que se puso en tu lugar y en el mío. Pero hay otra tercera pregunta en el versículo número 4. ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? ¿Es que no tiene ojos para poder ver esta gran verdad del mensaje del Evangelio, que son buenas noticias? ¿Acaso no ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Pero mira que nos enseña el versículo número 5. Esto es muy triste, porque está hablando frente a aquellos judíos que no querían saber de Cristo. Pero eres terco. Si no tienes a Cristo y te resiste a arrepentirte, a abandonar tu pecado, debo de decirte con mucho amor, pero debo de decirte, eres terco o terca, obstinado, rebelde. Si tú no quieres arrepentirte escuchando el mensaje del Evangelio, el tiempo que algunos lleváis ya tiempo aquí escuchando el mensaje del Evangelio, bueno, este mensaje es para ti, esta respuesta. Eres terco y te niegas a arrepentirte y a abandonar tu pecado. Pero por eso dice, vas acumulando, ojo a esto, un castigo que es terrible para ti mismo. Pues se acerca el día de la ira en el cual se manifestará el justo juicio de Dios.
Él, versículo número 6, juzgará a cada uno según lo que haya hecho. Ahí estamos todos también. Dará vida eterna a los que siguen haciendo el bien, pues de esa manera demuestran que buscan la gloria, el honor y la inmortalidad que Dios ofrece. Pero, versículo número 8, derrama su ira y enojo, está su severidad, sobre los que viven para sí mismos, los que se niegan a obedecer la verdad y en cambio viven entregados a la maldad. Versículo 9. Habrá aflicción y angustia para todos los que siguen haciendo lo malo. Tengamos presente esta porción de las Escrituras. Habrá aflicción y angustia para todos los que siguen haciendo lo malo, para los judíos primero y también para los gentiles. Versículo 10. Pero habrá gloria, honra y paz de parte de Dios para todos los que hacen lo bueno, para los judíos primero y también para los gentiles. Versículo número 11. Pues Dios no muestra favoritismo. Qué mensaje tan claro, qué mensaje tan lleno de ternura, de amor, de misericordia de Dios. No hay mensaje más grande que este. En verdad nos está presentando una bondad de Dios, nos está presentando el arrepentimiento, nos está advirtiendo las consecuencias de rechazar su bondad, es la severidad, es el juicio. Y nos está hablando también de las consecuencias de haber aprovechado esta bondad y haber sido guiados al arrepentimiento, que tiene que ver con la eternidad en el cielo. Acumulando castigo para ti mismo y solamente para ti mismo. Nota cómo esto va de manera individual. El que rehúsa aprovechar la bondad de Dios, que es para arrepentirse, dice que simplemente está viviendo para acumular castigo sobre sí mismo, pero para el día, y nota, del justo juicio de Dios, que ese será el día de la ira. Y esto es algo que está por venir, ¿sí? Y no sabemos cada quien de nosotros cuándo nos enfrentaremos a esto, ¿sí? Pero siendo algo tan verídico, algo tan grandioso, tan verdadero, ¿tú pudieras escuchar este mensaje sin conmoverte? Sin arrepentirte con todo el corazón y decir hasta aquí, basta ya. ¿Tú crees que Dios hará contigo una excepción? ¿Te crees mayor que Jesucristo, su propio Hijo? Es algo tan bueno que Dios nos está dando cada día a nosotros, a quienes no tenéis a Cristo, para que acudáis en arrepentimiento. Porque esa es la bondad en la que nos guía el arrepentimiento y poneros a cuentas con Cristo. Y a quienes tenemos a Cristo, que esto también está aquí implícito también de manera muy clara, ¿cómo vamos a vivir nuestras vidas cristianas? Estoy convencido que hay muchos de los pecados que llevamos acarreando en nuestro cristianismo, que Dios simplemente está teniendo paciencia con la iglesia de Cristo. Pero el engaño también es algo evidencial dentro de la propia iglesia. Que Dios sigue siendo bondadoso para confesar nuestros pecados y alcanzar la misericordia. Pero para alcanzar esa misericordia no solamente nos habla de una confesión, sino de un apartarnos. ¿Dice eso? Bien literalmente la Biblia. Apartarnos de nuestros pecados y entonces dice que alcanzamos la misericordia. Hay personas batallando continuamente con algo del pasado que todavía no lo tienen a la luz de lo que Dios dice que es o que ha hecho o hayamos hecho. Y estamos violentando nuestra propia conciencia, pensando que hay otra alternativa para no sacar eso a la luz. ¿Sabe? Dios es luz y dice la palabra de Dios que no hay ninguna tiniebla en Él. Pero es el mismo apóstol Juan quien nos está enseñando que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel, ahí aparecen dos atributos, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El único impedimento por el cual nosotros no seamos liberados de la esclavitud de ese pecado si no tenemos a Cristo, o liberados de esa condenación que el diablo trata de engañarnos continuamente y por ende también porque lo merecemos, porque no estamos a cuentas con Dios, es nosotros mismos somos el problema. Porque Dios en su grandeza nos está permitiendo estar a cuentas todos con Él. Dios es bueno sin lugar a duda, pero en cuanto a la severidad de Dios no solamente es para el incrédulo, es también para nosotros los cristianos. Dios es lo que es
Y cuando nosotros desobedecemos a lo que Dios demanda de nosotros, sea cualquiera el área que estemos viviendo, cada quien en asuntos diferentes, Dios tratará con su carácter también nuestras propias vidas. Así que la severidad de Dios, lo que nos está enseñando este pasaje es que no es severidad sin paciencia. Mira, la severidad de Dios no sería severidad de Dios si no es por la paciencia. Dios debe de ser severo porque Él está siendo paciente. Jamás nunca Dios ha traído ningún juicio a nadie en toda la historia de la humanidad sin que antes previamente le haya advertido. Y escucha esto porque también es para ti y para mí como cristiano. Jamás nunca Dios lo ha hecho. Que Dios traiga un juicio, que Dios traiga un castigo, que Dios traiga lo que merecemos sin que realmente nosotros no hayamos sido primariamente advertidos. Dios nos lleva advirtiendo posiblemente en algunos mucho tiempo. Simplemente cuando hay cosas de nuestras propias vidas que no corresponden al carácter de Dios y Dios nos viene advirtiendo que hay que morir a ello, que hay que arrepentirse, que hay que abandonar ese pecado o esa miseria o ese carácter que no corresponde a Cristo y nosotros persistimos en hacer caso omiso, nosotros estamos frente a ese tiempo descubierto de lo que Dios puede hacer contigo y conmigo. Dios siempre advierte. Dios te está advirtiendo y Dios me está advirtiendo. Y lo mejor que cada quien de nosotros pudiéramos hacer, incrédulos y creyentes, es estar a la luz de la palabra de Dios. Quienes no, estar a cuentas con Él en arrepentimiento y en fe, y tener esa paz de Dios, estando en paz con Él, en la vida de relación con Él. Quienes somos cristianos y haya cosa que atender, Dios está dando el mismo tiempo propicio en su bondad para poder estar a cuenta. Y sabes una cosa, Dios es el único quien está tratando este asunto contigo y conmigo. No hay ningún hombre, solamente Dios. ¿Y sabes eso qué significa? Qué bueno es estar en las manos de ¿quién? De Dios. Qué bueno es que Dios nos está atendiendo de manera personal. Tozer decía también que me gustaría comentar algo en cuanto a este atributo, en su libro del conocimiento del Dios Santo, al atributo de la bondad. Dice, Dios no solo es bueno, Dios es severo, como dice en Romanos 11:22, nos habla de la severidad de Dios. Mira pues la bondad y la severidad de Dios y dice que como Israel se apartó de Dios, Dios fue severo con Israel y lo cortó temporalmente del buen olivo e injertó a los gentiles en su lugar. Mire pues la bondad y la severidad de Dios. Dios es bueno con todos los que aceptan su bondad. Y por quienes rechazan su bondad, no hay nada que el Dios, no hay nada, absolutamente nada, que el Dios Todopoderoso pueda hacer si permite al hombre su libre albedrío. Quienes rechazan su bondad, no hay nada que el Dios Todopoderoso pueda hacer si permite al hombre su libre albedrío. Y yo creo, decía Tozer, en el libre albedrío. El libre albedrío, y ahora explica muy bien lo que es el libre albedrío para quienes tengan una opinión incorrecta sobre el libre albedrío, es un don de su soberanía absoluta de Dios. Nos ha dado un poco de soberanía provisional. Él dijo, les permitiré dentro de ciertos límites que sean sus propios jefes y que elijan ir al cielo o ir al infierno. Si un hombre no acepta la bondad de Dios, deberá aceptar su soberanía hacia todos los que continúan en rebelión moral contra el trono de Dios y se rebelan contra las virtuosas leyes de Dios. No hay nada que Dios pueda hacer y por ello su justicia dispone de todos. Me gusta cómo lo expresa él, porque aclara un poco en cuanto a lo de la soberanía, y yo lo creo en esta manera también. El hombre es absolutamente, aclara sobre en cuanto, a libre albedrío. Porque en cuanto al libre albedrío, no es que tengamos un libre albedrío absoluto para hacer todo cuanto nosotros queramos hacer, porque ya nos está enseñando la Biblia que somos esclavos del pecado y vamos a hacer solo lo que corresponde a hacer el mal, esclavo al pecado. Aquel quien tuvo o quienes tuvieron un libre albedrío completo, absoluto, para mí solamente fueron Adán y Eva antes de pecar. Pero cuando entró el pecado en el mundo, el hombre es esclavo, así que ese libre albedrío está limitado, pero... Y nos lo explica muy bien. Dios ha decidido una parte de su soberanía que nosotros seamos nuestros propios jefes. Me gusta cómo lo dice. Y decidamos de manera personal e individual si queremos ir al cielo o si queremos ir ¿dónde? Y ahí no somos robots, como decimos siempre.
Tú y yo somos responsables. Ahí es donde entra el mensaje de Pablo, presentando a Dios su bondad, presentando esta gracia, presentando el tiempo propicio por los méritos de Cristo para que te arrepientes y seas salvo. Se rehúsa a creer en Cristo y Dios dice, bueno, pues ahora ese abuso de la bondad hacia Él, quedas expuesto simplemente a que se pudiera cerrar esa puerta o a que seamos tratados con el severo castigo de Dios. Yo creo que pocas son la gente, o serán muy pocas, que quieran saber sobre la severidad de Dios, pero es que es el mismo Dios quien nos enseña que Él es severo. El caso está en que entendamos por qué Él es severo y para quiénes Él es severo. Y siempre será bajo nuestra responsabilidad que rechazamos la bondad de Dios, siempre. Por eso la severidad de Dios no es severidad sin la paciencia. Nota cómo primariamente está la paciencia y la misericordia. Y porque aquello se transgrede o se viola, entonces muestra su severidad. Siempre Dios ha advertido, siempre antes de enviar ningún juicio o mostrar su severidad a aquellos hombres o mujeres que han visto ante su bondad. Otra pregunta que me gustaría hacerte si no tienes a Cristo: ¿acaso tú no has visto la bondad de Dios como nos enseña en Romanos 2? ¿Tú no has visto que Dios es un Dios bueno? ¿Tú no has visto todo cuanto Dios quiere hacer contigo? Entonces, ¿por qué seguir en tu terquedad y no tener ese reconocimiento de reconocer tus miserias y por tanto recibir la misericordia afectiva de Dios a tu propia vida y dejar que esa bondad te guíe al arrepentimiento y en base a ese arrepentimiento tú seas un hombre o una mujer libre de la esclavitud del pecado, de la condenación del pecado? ¿Acaso tú crees que hay algún punto de partida para poder medir lo que es la condenación y la salvación? Es tan grande lo que Dios está brindando a toda la humanidad que cuesta ver a los hombres y mujeres resistiéndose a esta dádiva de Dios. ¿Qué ocurre cada vez que venimos, nos sentamos y escuchamos nuevamente el Evangelio? Y Dios, como en el caso de algunos que están aquí nuevamente con nosotros, brindando nuevas oportunidades cuando no las merecemos, a venir a escuchar nuevamente el Evangelio. No es a centro reto. La verdad es que si viene a reto por centro, te puedo asegurar que hay centros mejores. Pero lo que destaca y lo que hace especial a reto es el mensaje del Evangelio. Esto es lo que ha cambiado muchas de nuestras vidas. Y que Dios te esté brindando nuevamente este tiempo a escuchar el Evangelio de Cristo es algo que no lo merecemos, pero Dios en su bondad nuevamente lo está permitiendo para muchos. Así que esta severidad, que en sí la palabra tiene que ver con la raíz etimológica de cortar. La severidad es cortar, desgajar. Y en vez de ser cortados, Dios nos está brindando el tiempo de ser injertados. Mira qué contraste en base a esa bondad de Dios. Lo que merecemos es ser cortados y desgajados, y Dios nos está permitiendo, por medio del anuncio del Evangelio a través de Jesucristo, de ser injertados al olivo natural, a la iglesia de Jesucristo, de ser salvos y formar parte de la iglesia de Jesucristo. Dios lo está haciendo. Dice en Éxodo capítulo 34, versículos 6 y 7, el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad, que no tendrá por inocente al culpable. Dios usará de su severidad a aquellos quienes, mostrando Dios su bondad, se han resistido a arrepentirse. Dios mostrará su severidad. Y por cuanto has escuchado el Evangelio y tú eres responsable tanto de tu perdición como de acudir a Dios en arrepentimiento y en fe, porque hay una parte que corresponde a nosotros, y eso no quiere decir que ni la salvación sea por obras ni que la salvación venga de nosotros. No, la salvación es por fe y la salvación viene de Dios. Pero por el Evangelio Dios nos está enseñando cuál es tu condición y la mía. Y sabemos, y Dios obrando por el Espíritu Santo, ¿verdad?, haciéndonos ver nuestra condición. Si rehusamos creer lo que Dios nos está enseñando en su bondad, estamos expuestos a la severidad de Dios. Pablo, en lo que hemos visto en Romanos, está hablando de este rechazo de los judíos, pero el rechazo de los judíos al Mesías. Si tú no tienes a Cristo escuchando el Evangelio, ¿cree que estás en una posición mejor? Pregunto honestamente. Pablo nos enseña que esto es lo que Dios hizo con su pueblo escogido. ¿Cree que contigo no lo hará, siendo un gentil? Dios trató con severidad a los judíos, ¿sí? Ellos rechazaron al Mesías. Por tanto, Dios puede tratarte con severidad si tú también rechazas al Mesías. Ellos decidieron permanecer en incredulidad
Por eso Dios fue severo. Si tú permaneces en tu incredulidad, también Dios puede ser severo contigo. Ellos tenían sus propias justicias. Si tú también tienes esta mañana tu propia justicia, también la severidad de Dios es para ti. Ellos llamaron a Dios mentiroso y Dios fue severo. Si tú en esta mañana no crees lo que Dios te dice, Dios también será severo. Israel, el pueblo escogido de Dios, contaba con la misericordia de Dios, pero precisamente no tuvieron en cuenta la manifestación específica o concreta de su misericordia en su Hijo Jesucristo. Por eso Dios los cortó o los desgajó. Romanos 11, versículo número 20, 21, nos está dando un poco más el contexto de lo que venimos diciendo. Muy cierto, fueron desgajadas por su incredulidad, pero tú por la fe te mantienes firme. No seas altanero, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco a ti te perdonará. ¿Sabes qué es lo que cambia el asunto del panorama? La fe en Jesucristo. La incredulidad es algo que todos tenemos en común. Me gusta como dice la Nueva Traducción Viviente, Dios no hace favoritismo. Pero precisamente lo que cambia el asunto de la historia de cada quien de los hombres en el planeta Tierra es la fe en Jesucristo. Es que creamos que lo que Dios dice es verdad. Por eso la pregunta es, ¿tú estás creyendo lo que Dios dice? Porque estoy tratando de leerte literalmente las Escrituras. No me gusta prácticamente dar nada, aunque siempre habrá cosas, es verdad, de lo que tenga que ver conmigo, mi opinión. No, por eso usamos muchos textos, ¿verdad? La Biblia y solamente la Biblia debe de ser abierta y expuesta con fidelidad. La Biblia se interpreta a sí misma. Por eso el salmista dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, no necesita la ayuda tuya y mía. La Biblia se interpreta a sí misma. Entonces vemos como aquí en este pasaje la advertencia está de una manera clara y evidente y notable, que esto se aplica a todos los hombres por igual, y no solamente a Israel. Hay quienes solamente hablan de esta severidad de Dios en el contexto de que Dios estaba aquí tratando con los judíos. Amén. Pero porque está tratando con los judíos, también está tratando con nosotros. Precisamente también porque trató con los judíos con severidad, es que tú y yo hemos sido injertados y podemos seguir siendo injertados, siendo rama silvestre en el olivo natural. Pero porque Dios fue severo y cortó y desgajó en base a la incredulidad y el rechazo continuo al Mesías. ¿No vemos esta gracia que Dios está teniendo en misericordia igualmente para con nosotros? ¿Y sabe cómo Dios restaurará a tales incrédulos? Si dejan o abandonan, dice la palabra de Dios, su incredulidad, también a ellos lo salvará. La fe es el asunto, el creer que lo que Dios dice es verdad. Decía J.I. Packer algo que es importante. Dice que el principio que Pablo aplica en este caso es el que detrás de todo acto de misericordia divina se yergue o se levanta, que es un sinónimo, una amenaza de severidad en juicio si dicha misericordia se menosprecia. Si no permitimos que ella nos acerque a Dios en espíritu de gratitud y de amor recíproco, no podemos echarle la culpa a nadie, sino a nosotros mismos cuando Dios se nos vuelva en contra. ¿Sabe quién será el único responsable del hombre que parta de esta tierra sin ser salvo? Y se presente después de la resurrección de los muertos, ¿verdad? En el último de los juicios, en el juicio del gran trono blanco, y esté ahí delante del juez del universo. ¿Sabe quién será responsable de estar él ahí delante del Dios del universo, sin opción alguna a ser salvo? Él y solamente él, y ella y solamente ella, nadie más. Esto es lo que decía Packer, y es una gran verdad. Tú y yo somos responsables de ser salvos. Y también tú eres responsable de tu perdición si partes sin Cristo. Y yo ahí no me meto, porque por la gracia de Dios estoy en otro bando. Y digo, por la gracia de Dios. Pero reconocí lo que fui, un miserable de los miserables. Pero Dios fue bueno. Y esa bondad fue algo tan apreciante. Fui muy rebelde, vine muy joven a reto, pero mira, creo que fuera el tercer o cuarto mes, Dios quebrantó un corazón orgulloso, rebelde, violento. No tuve que esperar mucho tiempo para ver esta bondad manifestada, para ver la grandeza de un Dios que se había fijado en mí con tan poca edad y lo pecador que era, lo miserable que era, las intenciones de mi corazón en cada acto de mi vida. Yo tuve que reconocer que Dios fue bueno. Y han pasado
los días o los meses o los años, pasa un tiempo y te digo, Dios sigue siendo bueno. Como decía el otro día, me veía al hombre más feliz de toda la tierra. No deseaba estar en ningún sitio, ni en otro lugar, ni con nadie más que con Cristo. De verdad, ese es el Dios de la Biblia. Ese es el Dios que lo llena todo. Ese es el Dios que es suficiente. Ese es el Dios que somos invitados a experimentar en las Escrituras. No hablamos de una religión, hablamos de una transformación por un milagro poderoso de Dios, que es el nuevo nacimiento. Es una obra poderosa de Dios para contigo y para conmigo. Y Dios a través del Evangelio está hablándote, está enseñándote y rehusas creer. Estás en serios problemas. El otro día hablaba con una persona mayor y decía esto de algo muy sencillo y muy triste. Y culpando a Dios, por supuesto. Y este pensamiento está en las personas mayores, porque era una persona y es una persona mayor. No, Dios es el que tiene que hacerme creer. Y digo, eso es una verdad. Pero eso no le está quitando ninguna culpabilidad de la miserabilidad que hay en usted. Ninguna. Eso es una verdad, pero esta es otra. Es que Dios lo está haciendo. Pero lo que nos enseña el profeta Jeremías en el capítulo 17 es que dice que el corazón del hombre es perverso y engañoso, y dice más que todas las cosas. Como bien se suele decir un dicho, y creo que es una verdad, no hay peor ciego o mayor ciego que aquel que no quiera ver. ¿Acaso no ve? Decía, y dice la Biblia, ¿acaso no estás viendo la bondad de Dios? Pero eres terco, terca, y resiste a abandonar tu pecado. Eso es el problema de todo. El pecado que te llevará al infierno si no es lavado por la sangre de Jesucristo. Y es un tiempo tan grandioso en el que Dios está dando a los hombres que no hay una expresión para poder, digamos, agradecer ese tiempo de misericordia y gracia. No, Dios es lento, es paciente en su severidad, pero la severidad está en el carácter de Dios. Por eso hemos dicho que Dios nunca enviará un juicio o un castigo sin que nos haya advertido por medio de su bondad. Dios nunca lo hará. Por eso es el justo juicio ¿de quién? De Dios. Lo que tú mereces y yo merezco si no nos arrepentimos. Justo, porque Dios es justo. Él no puede tratar eso con injusticia ni con indiferencia. Por eso es importante ver esta gran verdad que la Biblia nos está registrando en dos tiempos. Y estuve buscando dos pasajes pensando en esto, que la propia Biblia nos está enseñando por medio del apóstol Pedro. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo número 20. La Biblia nos enseña en base a lo que venimos viendo de esta severidad de Dios. Nos habla de dos tiempos en la historia. Pedro dice en su primera carta, en el capítulo 3, versículo número 20, que esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Hace poco estuvimos hablando en cuanto al atributo de la paciencia. Dios tuvo paciencia, Dios tuvo tolerancia, misericordia, Dios tuvo bondad por 120 años para que la generación de Noé se arrepintieran. Y no se arrepintieron más que 8 personas. Por eso Pedro dice, quienes fueron desobedientes en otro tiempo, este es un evento del pasado de la historia, cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé. Frente a la paciencia de Dios, por tanto, frente a la bondad de Dios, frente a la misericordia de Dios, quienes fueron desobedientes en otro tiempo. ¿Es posible que Dios muestre su bondad, su paciencia y su longanimidad? Y frente a esta gran verdad, el hombre decida seguir siendo desobediente. Sí, es posible. Este es el primer evento del juicio de la historia que Dios decretó en la tierra y ocurrió en los días de Noé. Toda la tierra fue anegada en aguas precisamente porque hubieron hombres en el planeta Tierra, prácticamente el mundo entero menos 8 personas, que no creyeron esto, que abusaron de la bondad de Dios. Pero también es el mismo Pedro quien dice en su segunda carta, en el capítulo número 3, en el versículo número 9, y Pedro está explicando a sus lectores del primer siglo de la era cristiana, que la razón de que Cristo no haya regresado tiene que ver precisamente nuevamente a nuestros días con su paciencia, igual que con los días de Noé. Su paciencia también para con los hombres que no están reconociendo al día de hoy también su bondad y por tanto para que se arrepientan. Pedro dice, es paciente para vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Nosotros podemos ver en ambos ejemplos que hemos visto, eventos de la historia, la benevolencia de Dios, tanto para con los días de Noé, y Dios mandó juicio,
y la benevolencia, la bondad de Dios que está teniendo a nuestros días en el año 2021. ¿Qué día estamos hoy? 11 de julio. Dios es bueno, está siendo bueno hoy, y Dios, porque es bueno, nos está advirtiendo hoy igualmente que Él es un Dios severo. Aunque se le dé el castigo, Él mandará el castigo si rechazamos esta bondad. Él es severo. Y lo que nos está enseñando Pedro es algo tremendo también. Por eso fue Pablo quien también dijo a los cristianos de Roma que soportó con mucha paciencia. Nota este pasaje en Romanos 9:22. Dice que Dios soportó con mucha paciencia los vasos de ira, dice, preparado para destrucción. En la severidad de Dios dice que Dios soportó con mucha paciencia, no solamente paciencia, con mucha paciencia los vasos preparados para destrucción. Y no fue Dios quien los preparó ni nunca ha preparado. Uno mismo se prepara para destrucción por causa de rechazar la bondad de un Dios bueno que demanda que nos arrepintamos todos los hombres y creamos en el Evangelio. Dios soportó con mucho aguante, con mucha paciencia los vasos de ira frente a esas vidas de ira, ¿verdad?, jactanciosas y hostiles a Dios. Soportó Dios con mucha paciencia esos vasos, hablando de vidas de ira preparados para la destrucción. Y Dios soportó porque Dios es un Dios bueno y paciente, pero Dios es también severo. Y por eso nos está advirtiendo. Por eso Dios en su paciencia nos está enseñando que se acerca también el tiempo de su severidad. Apocalipsis capítulo número 2, el versículo número 21, escribiendo aquí el apóstol Juan con respecto a las 7 iglesias del Asia Menor, específicamente a la iglesia de Tiatira, el Espíritu Santo nos enseña en el versículo 21 del capítulo número 2 del libro de Apocalipsis, dice: te he dado tiempo para arrepentirte de tu inmoralidad. Dios está dando el tiempo igualmente en esta mañana a cada quien de los que no tienen a Cristo para que se arrepientan de su inmoralidad. Dios es bueno, Dios es severo. Y la severidad de Dios no es severidad, hemos dicho, sin paciencia y sin misericordia. Por eso, porque Dios está teniendo paciencia y misericordia, debe de confirmar su severidad. Le he dado el tiempo para que se arrepienta. Eso es paciencia. En la Nueva Traducción Viviente, Apocalipsis 2:21 me gusta, dice: le di tiempo para que se arrepienta, pero ella, hablando de la iglesia de Tiatira, no quiere abandonar su inmoralidad. Ese es el problema por el cual tú no te entregas a Cristo hoy. El mismo. Dios está dándote el tiempo para que te arrepientas de tu inmoralidad, de tu vida pecaminosa. Y si no quieres arrepentirte es porque no quiere abandonar tu inmoralidad, tu pecado. Quieres seguir viviendo como vives. Pero Dios ha dado el tiempo. Y te está dando el tiempo al día de hoy también. Dios, por tanto, está siendo infinitamente bueno. No olvidemos que la bondad viene junto con la severidad en Romanos 11:22. Así que Dios es infinitamente también severo, es decir, santo y justo. Es que no podemos conocer el amor de Dios si no conocemos su ira. ¿Sabes? Es imposible, piensa por un poco, conocer el amor de Dios si no conoces de su ira. No hay manera, es incompatible. Nosotros no podemos conocer el amor de Dios si no conocemos su ira. Y esa ira se encuentra siempre del pecado. ¿Cómo amar a un Dios que no se indigna por el pecado? ¿Te imaginas? No es amar a un Dios santo, así que ese amor no es el amor a Dios. Es imposible amar a Dios si no conocemos de su ira. Es imposible, es incompatible. No hay doctrina bíblica para presentarlo. No, amamos a un Dios que nos enseña que es bueno, pero que nos está diciendo que Él es un Dios que se indigna del pecado, que es una ira santa la que tiene en contra del pecado. Y si no, ¿por qué mató a su Hijo Jesucristo? Imposible. Como tampoco podemos encontrar la bondad de Dios sin encontrar la severidad de Dios. Igualmente, no se puede. El amor, la ira, bondad, severidad. Atributos de Dios. ¿Sabes? La severidad de Dios no es arbitraria. Eso es otra cosa que creo que es importante que lo veamos como la propia Biblia nos está enseñando. Él no castiga de una manera caprichosa a nadie. La bondad de Dios no es arbitraria, no lo hace por antojo, por capricho. Él usa de su, o mejor dicho, la severidad de Dios no es arbitraria. Y usa de su severidad cuando se resiste a su bondad. Pero no es por capricho que Dios es severo, es que lo que Él es. Y cuando esa severidad está ejecutándose sobre las vidas, son vidas que Dios ha mostrado precedentemente la bondad, su amor, su gracia, su misericordia. ¿Y qué es lo que ha hecho el hombre con todo esto?
no me importa, no quiero saber nada. Dios siempre está usando de su bondad, de su misericordia, de su severidad, precisamente dando la advertencia suya a cada quien de los hombres para que puedan reconocer su pecaminosidad. Dios está brindando esta oportunidad a los hombres para que el ser humano, dentro de este tiempo de longanimidad de Dios, pueda reconocer lo que realmente Dios dice que somos. Es lo que Dios nos está enseñando que somos. Y este es el lamento que verdaderamente nosotros deberíamos de tener en nuestros propios corazones. Dice en Lamentaciones capítulo número 3, en el versículo número 39, ¿por qué se lamenta el hombre? Si el hombre ha de lamentarse, dice que se lamente ¿en dónde? En su pecado. Es ahí donde deberíamos de lamentarnos, en nuestra pecaminosidad. Y saber que hay un Dios tan grande y tan bueno que nos recibe, nos perdona si nos arrepentimos. ¿Cuál es el problema entonces que impide esta acción? Nosotros y solamente nosotros. Por eso, ¿quién es el responsable de la perdición si se pierde sin Cristo? Pues solamente aquel que rehusó salvarse. Aquel que hoy en día se burla de esta gracia o de esta misericordia o esta bondad de Dios. Laméntese el hombre en su pecado, ¿verdad? Dice Lamentaciones 3:33. Me gusta como lo dice la Reina Valera del 60. Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. La severidad de Dios no es un asunto arbitrario o caprichoso. Él no aflige, como nos está enseñando aquí en Lamentaciones 3:33, ni entristece de manera voluntaria a los hijos de los hombres. No, ellos están demandando la severidad de Dios porque rehúsan primariamente su bondad. Se duele, hemos dicho, del castigo, es algo que nos enseña también la Biblia. Por eso la bondad de Dios está dando un tiempo especial a cada quien de los hombres que escucha el Evangelio de la gracia. Pero detrás, y con esto queremos concluir, de todo acto de misericordia de Dios, de todo acto de misericordia divina de Dios, está siempre la amenaza de juicio como parte de la severidad de Dios si se menosprecia su misericordia. Entonces, ¿cómo responder a la severidad de Dios? Quiero solamente leer un texto, Joel capítulo número 2, versículo número 13. ¿Cómo vamos a responder en base a esta gran verdad de que Dios es un Dios también severo? Después del profeta Oseas y antes del libro profeta Amós, Joel capítulo número 2, versículo número 13. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Volved ahora al Señor vuestro Dios. ¿Por qué? Porque Él es compasivo y clemente. Él es lento para la ira, abundante en misericordia y se arrepiente de afligir el mal. Como creo que dice también la Valera, se duele del castigo. Entonces, ¿cómo responder en base a que Dios es un Dios severo? Pues aprovechar la bondad de Dios y tener un profundo, si hay algo que escasea mucho a nuestros días y cada vez algo más difícil de ver, es ese profundo arrepentimiento. Es ese profundo arrepentimiento honesto, sincero. Por eso dice, rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos, que no sea un arrepentimiento ficticio, externo, no, sino que rasguemos nuestros corazones. ¿Tú quieres ser exento de esta severidad de Dios en cuanto a modo de juicio o castigo? Rasga tu corazón delante de Dios en arrepentimiento profundo. Arrepiéntete de todos tus pecados, porque Él es clemente, Él es tardo para la ira, Él es grande en misericordia. Si no lo haces, tú y solamente tú eres el único culpable. Quiero leer algo de Arthur Pink que dice en base a esto, y también creo que es importante, por eso lo leo, que dice lo siguiente. La bondad de Dios no se puede poner en entredicho porque haya sufrimiento y dolor en el mundo. Si el hombre peca contra la bondad de Dios, si menosprecia las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, y después por su dureza y por su corazón no arrepentido, atesora para sí ira para el día de la ira, Romanos 2, 4, 5, ¿a quién puede culpar de ello sino a sí mismo? Si Dios no castigara a los que hacen mal uso de sus bendiciones y abusan de su benevolencia y pisotean sus misericordias, ¿sería Él bueno? Si Dios no fuera un Dios severo, ¿sería entonces un Dios bueno? Porque Él es bueno, Él es también severo. Y como decía Arthur Pink,
solamente Él será responsable y ella, nadie más. Así que todas las justificaciones que de cada quien de los hombres o mujeres que no quieren acudir a Cristo en arrepentimiento y en fe son simplemente necedades, fruto de una vida terca, rebelde y obstinada frente a un mensaje claro y evidente del amor y la gracia que Dios nos está dando a todos por igual. Así que Pablo dice, mira pues la bondad y la severidad de Dios. Que nosotros podamos mirar, no de manera visual solamente en cuanto a ver con nuestros ojos, sino que podamos considerar y reflexionar en nuestros corazones esta gran verdad que Dios nos está enseñando en su palabra. Amén. Pues Señor, te damos las gracias porque una vez más tú has mostrado tu bondad para con cada uno de nosotros. Te damos las gracias de que tú no solamente nos enseñas que eres un Dios bueno, sino porque tú eres un Dios bueno, debes de ser también un Dios severo. Te damos las gracias por esta longanimidad, por este tiempo que tú estás alargando en la vida de cada quien de nosotros, para estar en la vida de relación contigo, para quienes no te tienen, para que se arrepientan de sus pecados y acudan a ti en arrepentimiento y en fe. Y para quienes te tenemos a ti como Señor y Salvador, Señor, abre tú nuestros ojos espirituales. Señor, abre nuestros corazones y trae un deseo de ser más como tú, Cristo. Un aborrecimiento a aquello que pudiera haber oculto en nuestras propias vidas. Un renunciar al pecado oculto, Dios, estar a la luz de tu palabra, estar con la autoridad del respaldo, Dios mío, de saber que somos guardados por ti. Oh Dios, ayúdanos a ser más como Cristo. Señor, ayúdanos a entender lo que tú nos enseñas en cuanto a ser santo, porque tú eres santo. Señor, que tú traigas este deseo de limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en tu temor. Qué bueno, Dios, que haya lo que haya en nuestras propias vidas, nosotros podemos atenderlo delante de ti, Dios. Podemos confesar, apartarnos, podemos estar a cuentas contigo, Dios. Oh Dios, abre nuestros ojos espirituales. Quita cualquier engaño que pudiera haber en nuestras propias vidas y estemos creando a un Dios dentro de nosotros mismos que no seas tú. Tú no puedes ser cambiado por nada y por nadie. Tú eres el mismo ayer, hoy, siempre. Tú eres un Dios inmutable. Y se trata de que nosotros podamos saber quién eres tú, cómo eres tú, para que podamos reconocer quiénes somos nosotros y cómo somos nosotros. Señor, a ti te damos toda la gloria, a ti te damos toda la honra, toda la alabanza, en el nombre y la persona de Cristo Jesús. Trae tú un deseo en cada corazón aquí en esta mañana, Dios, de que cada persona que aún no se ha arrepentido y ha creído en lo que tú nos enseñas frente a lo que es tu bondad, que también eres un Dios severo. Oh Dios, trae tú este deseo de arrepentimiento a las personas. Quita ese engaño juicioso de creer que eres tú el responsable para todo con sus vidas. Tú has hecho lo más grande y es sacrificar a tu propio Hijo para que tengamos salvación si nos arrepentimos. Así, Dios, que tú traigas esta verdad en cada corazón y rompas con esa incredulidad de personas que llevan años rechazándote a ti, Cristo, y culpándote por tanto a ti igualmente. Esto es orgullo, Dios, esto es incredulidad. Quita con este espíritu, Dios, y traiga esa benevolencia tuya de manera manifiesta y portentosa a la vida de cada corazón que no te tiene. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Padre. Amén.